Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que todos estén bien. Mi nombre es Ángel Jesús Pérez Ochoa y soy del grado 14 de la especialidad de Electrónica y Telecomunicaciones. En esta ocasión les voy a hablar sobre la aplicación del cálculo integral y diferencial en la electrónica. Primeramente vamos a ver algunas definiciones básicas de lo que es cálculo diferencial y cálculo integral y sus variantes. Primeramente definamos qué es cálculo integral. El cálculo integral, o CD, es una parte importante del análisis matemático. Consiste en el estudio del cambio de las variables dependientes cuando cambian las variables independientes de las funciones. Recordemos que las variables dependientes serían, en este caso, las variables del eje Y, y las independientes, las funciones independientes, en este caso serían las funciones del eje X. El principal objeto del estudio en el cálculo diferencial es la derivada. A esto nos lleva a la siguiente definición, que es la derivada. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Estas definiciones las vimos al principio de la unidad número 2, en el primer tema que fueron las derivadas. Pasemos a la siguiente definición. Ahora tenemos la definición del cálculo integral. El cálculo integral, o CI, se define como el proceso de la integración de una función f de x. Es el proceso inverso a la derivada, es decir, una integral de dicha función es otra función f de x denominada primitiva. En este enunciado nos deja ver que cuando tenemos una función f de x en las integrales de esa función f de x, es posible que salga otra nueva función o más funciones a las que denominamos primitivas. En este caso, veamos cuál es la definición de integral. La integral es un concepto fundamental del cálculo. Básicamente, una integral es la suma del área debajo de la curva. La integral es la operación inversa a la derivada y se representa con el signo de sumatoria, que el signo de sumatoria sería el que tendremos de este lado. Ese signo es muy característico en estas funciones de la integral, ya que al principio las llevan todas las integrales. Y para ello existen dos tipos de integrales, las integrales definidas e indefinidas. Bueno, en este concepto nos deja ver que básicamente la integral sería la sumatoria de toda la parte baja de la onda senoidal o de la función. En este caso, podemos ver en esta imagen, pasando de la anterior diapositiva, que esta área debajo de la función f de x es la que se va a ver en esas integrales. Gracias a la integral vamos a saber calcular esta área debajo de la función. Y veamos la siguiente diapositiva. Aquí entramos en básicamente las aplicaciones del cálculo diferencial y cálculo integral en la electrónica. De fondo ya nos deja apreciar algo de lo que vamos a ver más adelante, que ya muchos hemos visto en la materia de tópicos de ingeniería electrónica, que sería un generador de funciones u osciloscopio, que vamos a ver los dos aparatos electrónicos en las siguientes diapositivas. Generador de funciones. ¿Qué es un generador de funciones? Es un equipo que produce señales de diferentes frecuencias para realizar mediciones precisas. Produce ondas sinusoidales o senoidales, cuadradas y triangulares. Bueno, este aparato electrónico ya lo hemos visto en clase de tópicos. Básicamente sirve para generar funciones, como su nombre lo indica, de diferentes tipos. La sinusoidal, o también llamada senoidal, que es lo mismo, son las que comúnmente vemos en la materia de cálculo, que es como los ejemplos que hemos visto en la clase, de las funciones, esta onda tan característica que hemos visto en algunos casos. Bueno, el generador de funciones, con esto podemos generarla. Las ondas cuadradas, que a continuación vamos a verlas, y las triangulares. Osciloscopio. ¿Qué es un osciloscopio? Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónica para la representación de gráficas de señales eléctricas que pueden variar con el tiempo.
Básicamente realiza la misma función que el generador de funciones, pero en este caso podemos calcular valores en la onda, en el periodo, como cuáles variables. Podría ser el voltaje pico-pico, podría ser el periodo, que sería el tiempo, la amplitud de la onda. También podremos variar la posición de la onda según nosotros queramos, o la señal medida la genere. Tipos de ondas que genera o podemos medir en el osciloscopio. La onda senoidales, que sería esta de aquí, que es la onda básica de una función. Las ondas cuadradas y rectangulares, que serían estas de aquí, son pulsos, se podría decir así, de unos y ceros lógicos. Las ondas triangulares y dientes de sierra, que sería este que tenemos aquí. Estas son casi idénticas a la senoidal, solo que aquí su tiempo de cambio entre positivo y negativo es muy rápido. Por eso se genera este pico de aquí y vemos que rápidamente baja hacia el lado negativo. Electrónica de potencias. Bueno, esta materia no muchos la hemos, bueno, no, nadie la he visto hasta, creo que me parece que es hasta hasta 4 octavo. ¿Qué es la electrónica de potencias? La expresión electrónica de potencias se utiliza para diferenciar el tipo de aplicaciones que se le da a dispositivos electrónicos, en este caso para transformar y controlar voltajes y corrientes de niveles significativos. Básicamente, esta materia de electrónica de potencias trabaja mucho con la integral. Eh, en, en los siguientes cuatris vamos a ir encaminándonos a esta electrónica de potencias y viendo qué temas abarca este tema. Cálculo integral aplicado en la electrónica de potencias. Bueno, aquí llegamos a la parte más importante del video, donde vemos la aplicación del cálculo integral. En este caso yo elegí el cálculo integral porque es el que más se ve en la electrónica de potencias. Dice, el campo de ingeniería electrónica, las integrales cumplen una función muy importante para calcular corrientes, capacitancias, tiempos de carga y descarga de corrientes, entre otras. Pero fundamentalmente el cálculo integral se utiliza en circuitos RLS, que son resistencias, condensadores y bobinas. Para analizar su comportamiento dentro de un circuito, tenemos unos ejemplos a continuación. Para calcular el flujo de electrones por un conducto a través del tiempo, se emplea la siguiente ecuación. Aquí podemos ver la sumatoria, que es la parte que define al cálculo integral. Aquí tenemos la sumatoria. Nos dice que Q de t es igual a la integral de I de t sobre la derivada del tiempo, siendo que Q, en este caso, sería carga, la I es corriente y los t nos dice que es un tiempo de t1 a t2. Tenemos más ejemplos. Cuando queremos averiguar la energía que posee un circuito, basta con integrar la potencia del circuito en un tiempo t1 en un tiempo t2 de la siguiente manera. Aquí tenemos otra formulita con la integral, que nos dice que W de t, en este caso siendo W la energía, es igual a la integral de la potencia, en este caso P es potencia, P de t de la derivada de tiempo, desde un tiempo de t1 a t2. Aquí podemos ver que las letras en esta fórmula, la primera sería la W, que es la energía, T habla del tiempo, P es la potencia y derivada del tiempo. Otro ejemplo sería para averiguar el voltaje de un condensador en un tiempo determinado. Se tiene que BC de T es igual a 1 sobre C y la derivada de IC de T
por la derivada de tiempo, siendo BC voltaje de un condensador o del condensador en el que nosotros queremos averiguar el voltaje. C sería el valor del condensador y C sería corriente corriente en el condensador y es de corriente o potencia con respecto al tiempo T, que sería desde un tiempo de T1 a T2. Seguimos con más ejemplos de algunas fórmulas que se ven en la electrónica de potencias. Sería, si queremos averiguar la corriente de una bobina o inductor en un tiempo determinado, se tiene IL, que sería corriente de la bobina L del tiempo, igual a 1 sobre el valor de la bobina en microhertz, que sería la variable que usa la bobina del valor. Y la integral de BL, que es voltaje del inductor, de nuevo lo tenemos, con respecto al tiempo T, desde un tiempo de T1 a T2. Otro ejemplo sería cuando se quiere hallar la potencia a partir de un valor de resistencias y una corriente determinada, basta con hallar la integral del producto entre la resistencia con la corriente al cuadrado. Sí, la W sería W de T, que T siendo potencia en tiempo, sería igual a la integral de R, que sería resistencia en ohms o en ohmios, como ustedes quieran llamarle, por la intensidad de corriente en amperios al cuadrado, como lo dice aquí, la resistencia por la corriente al cuadrado, desde un tiempo de T1 a T2. Básicamente, en esta electrónica de potencias es donde más vamos a usar las integrales. Sería muy, ¿cómo podría decirles? Muy importante que nosotros vayamos entendiendo cómo funcionan el cálculo integral y el cálculo diferencial, principalmente ya que posteriormente en otros cuatrimestres vamos a ver muchos temas donde estén implicados las integrales y es bueno ir aprendiendo desde ahora cómo funcionan, cómo llevarlas a cabo, cómo responderlas y es bueno que nosotros veamos cómo vamos a trabajar en materias que vamos a llevar próximamente. Sin despreciar el cálculo diferencial, que para mí creo que es un poco más fácil que el cálculo integral, a mi parecer. Y básicamente nosotros que estamos en electrónica, tenemos la obligación de ver más seguido el cálculo integral y diferencial como algo muy esencial, ya que cualquier electrónico eh, tiene muchas bases del cálculo de las matemáticas y sería bueno que nosotros vayamos aplicándonos en ese tema, ¿no? En el cálculo. Volviendo al tema de los aparatos electrónicos, como pueden ser el generador de funciones y el osciloscopio, aquí se ven básicamente estas ondas, que serían las señales sinusoidales o senoidales, ya que es una manera muy representativa de las funciones en el cálculo, ya que nosotros podemos, gracias a estos aparatos, medir el valor pico pico, que sería del punto más alto de la onda hacia la más baja, viendo cuánto espacio hay entre las ondas, podría ser una cresta y la otra cresta, que sería lo que está debajo de la onda. Algo que en el cálculo integral es lo que estamos observando. Aquí el- nosotros podemos medir mediante las fórmulas de integración este espacio debajo de la señal o de la onda, de la función. Y con
con las fórmulas que vimos de calcular, no sé, corrientes, calcular capacitancias, tiempos de carga y descarga, son muy importantes, ya que sin la integración no podremos llevar a cabo ninguna operación o ninguna medición de ese tipo. Básicamente, esto sería cómo se aplica el cálculo integral en la electrónica.